A menudo oímos hablar de presiones, ¿verdad? Son un tema que siempre está en los titulares, pero casi nunca vamos más allá de la superficie. Pues hoy vamos a sumergirnos en los tres modelos de fracaso que convierten estas instituciones en verdaderos campos de batalla, tumbas y fortalezas. Queremos entender cuál es el devastador coste humano que hay detrás. Mirad, antes de entrar en los datos y los sistemas, es importante empezar por aquí, por la realidad humana que refleja esta cita, porque lo que se vive dentro de una celda a menudo desafía la dignidad más elemental. Y que nadie piense que esta brutalidad es una excepción, para nada. La realidad es que está documentada a lo largo y ancho del continente americano y, bueno, de todo el mundo, dibujando un panorama desolador, de fracaso sistémico. Esto va mucho más allá de un caso aislado. Una de las causas principales de que se llegue a estos extremos es el hacinamiento. Por ejemplo, en el centro Polinterneves de Brasil, la falta de espacio era tan crítica que algunos reclusos no tenían otra opción que dormir así, atados a los barrotes. A estas personas se las acabó conociendo como los hombres murciélago, un apodo que, esconde una solución desesperada para poder descansar un poco en unas condiciones que son, sencillamente, inhumanas. Y por si esto fuera poco, para completar el cuadro, imaginemos que todo esto ocurre en celdas sin ningún tipo de ventilación, donde las temperaturas podían alcanzar los 56 grados centígrados. A ver, esto ya no es cumplir una condena, es una tortura en toda regla. Pero estas condiciones tan extremas no son casos aislados que surgen por casualidad, son síntomas de un colapso institucional mucho más profundo, un colapso que se manifiesta de tres formas principales. Podríamos llamarlos los tres arquetipos del fracaso: los campos de batalla, las tumbas y las fortalezas. A ver, para que quede claro, podemos clasificar estas prisiones fallidas en tres grandes modelos: campos de batalla, tumbas o fortalezas. Y la diferencia fundamental entre cada uno es de dónde viene el principal peligro para la gente que está dentro. Empecemos con el campo de batalla. Aquí, básicamente, el Estado ha desaparecido, se ha retirado. Lo que deja es un vacío de poder que, cómo no, es ocupado por facciones criminales armadas hasta los dientes. Lo vimos en la modelo de Colombia o en esas masacres terribles de Guayaquil. Es la ley del más fuerte. El segundo arquetipo es la tumba. Aquí la cosa cambia radicalmente. El peligro ya no son los otros presos. El peligro es el propio Estado. Son lugares de exterminio, como la prisión de Tadmor en Siria, que no están diseñados para rehabilitar, sino para eliminar sistemáticamente a los opositores. Y finalmente está la fortaleza. Aquí el peligro no es la violencia directa o el exterminio, sino algo más sutil: el control absoluto. Es un sistema de aislamiento total como el de la prisión Delfín Negro en Rusia, diseñado específicamente para quebrar psicológicamente a cualquiera. Vale, ya tenemos los tres modelos. ¿Pero qué es lo que empuja a estas prisiones a convertirse en estos infiernos? Pues la causa principal, en la gran mayoría de los casos, se puede resumir en una sola palabra: hacinamiento. Un sistema penitenciario que ha sido llevado mucho más allá de sus límites. La escala del problema es que es abrumadora. Fijaos, solo el sistema penitenciario de Brasil tiene un déficit de 180.000 plazas. Con estas cifras es simplemente imposible que no se den las condiciones infrahumanas que veíamos al principio. Y ojo, que esto no es un problema exclusivo de Brasil. Como podemos ver en prisiones de Ecuador, el hacinamiento severo es una constante en toda la región. Es el caldo de cultivo perfecto para la violencia y las enfermedades. La crisis es tan profunda que los estados acaban recurriendo a medidas desesperadas. Reutilizan edificios que son completamente inadecuados para ser prisiones, como este antiguo convento de 1898 en Uruguay. Es una solución parche que solo agrava el problema. Claro, cuando un sistema está tan desbordado, el Estado a menudo toma una decisión muy peligrosa: abdica de su control. Lo cede, de manera extraoficial por supuesto, a los propios reclusos. Este fenómeno se conoce como autogobierno, y es un concepto clave. No es solo desorden, es un síntoma crítico del fracaso del Estado, que en la práctica delega su autoridad en los propios presos. Y esto, en la práctica, adopta formas que parecen de película. Desde reclusos que actúan como llaveros con funciones disciplinarias, hasta comités armados que, como en Guatemala, llegaron a controlar una prisión entera durante una década, 10 años. Y que quede claro, esto no es solo negligencia, es un círculo vicioso. La falta de fondos y de personal cualificado crea un vacío de poder, y ese vacío, inevitablemente, lo llenan la corrupción y el autogobierno de los reclusos. Al final, todos estos fallos del sistema, el hacinamiento, la abdicación del control, culminan en el coste final, en la consecuencia última: una violación profunda y sistemática de la dignidad humana.
Las convenciones internacionales establecen unos estándares mínimos de cuidado. El derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, son derechos que el Estado debe garantizar a toda persona bajo su custodia. Pues bien, en estos sistemas se violan sistemáticamente. Son papel mojado. Quizás el ejemplo más trágico de todo esto sea la paradoja de las megacárceles de Ecuador. Se construyeron para acabar con la violencia, pero al concentrar a miles de reclusos sin el control adecuado, se convirtieron en el epicentro de las mismas masacres que pretendían evitar. Y esto nos deja con una última pregunta. Una pregunta muy inquietante sobre cuál es el verdadero propósito de estas instituciones y, sobre todo, cuál es el precio que se paga por su fracaso.